vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy estaremos leyendo en 4 diferentes pasajes de las Escrituras. Estaremos leyendo en Hebreos capítulo 5 del versículo 7 al versículo 9. Estaremos leyendo en Hebreos capítulo 10 del versículo 5 al versículo 9. Estaremos también leyendo en Hebreos capítulo 12 versículo 2 y finalmente en Lucas capítulo 22 del versículo 39 al versículo 44. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo postrero. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Semana Santa. ¿Por qué Santa? Podríamos decir Santa pensando en la multitud que en un domingo de Ramos aclama al Señor como Rey. Hosana al que viene en el nombre de Dios. Y unos cuantos días después grita, crucifícale, Santa, por la actitud falsa, volátil del pueblo. Podríamos pensar en la actitud de los sacerdotes y los escribas y todos aquellos otros, los herodianos, los fariseos, que a pesar de que conocían la ley y a sabiendas de lo que estaban haciendo, por envidia, por celos, lo llevaron al Calvario. Podríamos decir Santa por el abandono de aquellos que eran sus amigos tan cercanos a él, discípulos que no supieron resistir el miedo. ¿O por la traición de Judas? Santa, ¿por qué? Obviamente lo único que hace santo algo es la presencia de Dios mismo. Y en este caso no era simplemente la presencia física de Jesús, pero la inmensa presencia del plan del Padre desde la eternidad. En los versículos que se leyeron anteriormente, si se prestó atención, hay una secuencia muy interesante. El Padre miró a la tierra y la vio degenerada, perdida, sucia. En el cielo no había nadie que pudiera
tomar el lugar del hombre caído, porque ¿quién era lo suficientemente puro y perfecto para hacer el sacrificio perfecto en favor del hombre? Obviamente nadie ahí. No digamos la tierra, todavía peor, corrompida, etc. Cuando el Padre no vio a nadie, dice, se presenta el Hijo y le dice, en la cabecera del libro está escrito de mí, heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Y en otra parte dice que aceptó el gozo que le fue propuesto. Y ese gozo fue la cruz. No gozo en el sentido de gozar por el sufrimiento. El masoquismo como el sadismo son una enfermedad. Pero gozo por el hecho de que, conociendo la condición y necesidad del hombre, Él estaba dispuesto, por amor, a hacer todo lo que el hombre necesita para tener la limpieza y el triunfo de sí mismo, que es lo único que puede darnos paz y hacernos felices. De manera que vino a la tierra. Sabemos la historia de su nacimiento, sus milagros durante el tiempo de su ministerio, y llega el momento de la cruz. Cuando finalmente va al Getsemaní y encuentra con que, leímos también, empezó a sudar grandes gotas de sangre. Obviamente una hemorragia total a través del cuerpo entero estaba matándolo. Y aquí nos detenemos un poco para hacernos una pregunta. Se estaba muriendo y el Padre estaba aceptando que Él muriera aún antes de llegar a la cruz. ¿Qué es lo que Jesús valoraba por encima de todo lo demás? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Grandes gotas de sangre cubrían su cuerpo, bajaban hasta la tierra, tremenda hemorragia. La historia nos habla de pocos casos en que alguien ha padecido una situación así y siempre ha ocurrido la muerte. Jesús, en realidad, estaba muriendo ahí en el huerto. Estaba muriendo. ¿Alguna vez le ha ocurrido a usted que ha tenido un sueño enorme, un deseo profundo, una meta especial, y ha trabajado durante mucho tiempo para conseguirlo? Ha deseado algo que es bueno, ha deseado algo que hará bien, ha deseado algo que necesita o que alguien más necesita. Jesús había tenido un sueño desde la eternidad, igual que el Padre, el sueño de la redención del hombre. Él había caminado por las calles, no solamente de Jerusalén, pero de Israel. Había visto la amargura del leproso, que tenía que llegar a la orilla de las ciudades para gritar, inmundo, inmundo, para que alguien saliera y les dejara alimento, o para que todo el mundo se apartara del camino por el temor al contagio. Había visto la angustia de los ciegos. La angustia de los ciegos puede ser tan especial. Los lleva a extremos como un profundo enojo, o a veces una profunda humildad, dependiendo de tantas cosas. Había visto la angustia de madres llevando a sus hijos. Había visto a los niños acercándose, y él, que lo sabía todo, tiene que haber leído su futuro. Si uno pudiera entender y leer el futuro de los niños, cuántas cosas cambiaría. Pero él conocía la amargura humana, el dolor humano, la desesperación del hombre. Y viendo todo aquello, él había recibido como un gozo la propuesta del Padre, bajar a la tierra, volverse hombre, asumir la forma, sentimiento, naturaleza humana, y después ir a la cruz, una muerte que es casi inimaginable. ¿Cuánta angustia habrá detrás de todo esto? A menos que, como en el caso de Jesús, haya habido la fuerza enorme de varias cosas. Su intenso amor por el Padre. Por amor podemos hacer casi cualquier cosa. Su intenso amor por el Padre. Luego su intenso amor por el hombre. Y luego su deseo profundo de que el ser humano tuviera redención y pudiera levantarse por encima de la miseria, por encima del lodo,
por encima del caos. Y vino. Y empezó el huerto. Por supuesto que no estamos analizando todos los detalles del asunto ahí. Hay tanta riqueza en estas descripciones. Pero solamente una sola cosa que quisiéramos enfatizar. La actitud de Jesús. De repente, orando, pidiendo al Señor todo lo que debe haberle pedido, empezó a sudar sangre y empezó a morir. Estando en agonía, dice el Evangelio de San Lucas, estando en agonía, oraba más intensamente. Y luego este versículo interesante en Hebreos, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y sin embargo fue a la cruz. ¿Qué pasa en este pasaje? ¿Se equivocó San Pablo cuando dijo que fue oído? ¿Olvidó la historia? Obviamente no. ¿Cómo fue oído? Para poder pagar por todas nuestras fallas y darnos el poder que necesitamos para triunfar sobre lo que sea necesario, Jesús tenía que haber sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En ese último momento en que como ser humano estaba, obviamente, teniendo con claridad la idea de lo que le venía, y el enemigo ahí para decirle no tienes por qué, no es necesario. Él seguía orando y empezó a morirse. Padre, si me permites llegar al Calvario, yo estaré tan feliz de pagar por el pecado del hombre. Padre, si me es posible llegar a la cruz para pagar como el sueño de la eternidad entera ha estado de ti para mí y de mí para ti. Padre, si me puedes librar de la muerte en este momento para permitirme llegar al lugar donde mi muerte puede pagar por la vida del hombre, yo te ruego que así sea. Y sin embargo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué, pues, se estaba refiriendo? Ahora bien, si el plan de la salvación del hombre había estado en la mente del Padre desde siempre, y en la voluntad y deseo del Hijo desde siempre, ¿por qué, pues, el huerto? ¿Por qué una hemorragia de sangre que lo estaba matando? Sino porque teniendo que pagar por todas, absolutamente todas nuestras fallas, no solo en el sentido de pagar y cubrir, pero en el sentido de darnos la fuerza que necesitamos para tener la victoria que Él vino a darnos. Obviamente se trataba de una cosa bastante más profunda. ¿Qué es lo que uno prefiere? ¿Aquello que está haciendo o una relación profunda, en este caso, con Dios? Hay muchas cosas que se sacrifican en relaciones humanas cuando alguien se dedica simplemente a hacer, trabajar. Uno puede pensar en los padres en relación con los hijos. No estoy diciendo que no se trabaje. Yo no estoy diciendo que no sea necesario proveer. Solo estoy diciendo que en muchas ocasiones, sumergidos en el trabajo, en las obras, se olvidan de aquello que es tanto más importante, que es la relación que debe existir entre ellos y ellos, o entre ellos y ellas, uno con otro, varios con varios. Se pierde tanto cuando se olvida la relación humana en el contacto de todos los días. A cambio de lo que se tiene que hacer, tanta gente se vuelve incluso cruel, desmedida, profundamente egoísta. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que tengo que hacer, lo que me importa hacer. Y la relación humana se deja al final de todo. No así con Jesús. Él valoraba su relación con el Padre por encima de cualquier otra cosa. Su relación con el Padre. Padre, si tú has cambiado de opinión, si tú consideras que el plan ya no es que yo vaya a la cruz a morir por el hombre,
Podrá haber sido el sueño de la eternidad. Podrá haber sido el gozo que me fue propuesto. Pero Padre, yo no voy a dejar a un lado lo primero, tu voluntad en mi vida, mi relación contigo. Padre, no como yo quiero, sino como tú. No mi voluntad, sino la tuya. Por el texto bíblico podemos entender que incluso esta primera parte de su oración aparentemente no estaba siendo escuchada, porque volvió a orar. Estando en agonía, dice, oraba más intensamente, oraba de la misma manera. Padre, si fuera posible que yo llegara a la cruz. Es imposible pensar en el Señor de todo, como un hombre con miedo de llegar a la cruz. Si a usted o a mí nos pusieran en el estrecho de tener que dar nuestra vida, por difícil que esto fuera, a cambio de la vida de alguien a quien amamos, no hubiéramos vacilado, no hubiéramos dicho mayor cosa. Diríamos, no me gusta, pero claro, yo voy, no alguien más, a quien amo. Y Él nos amaba a todos, nos ama a todos, nos ama a todos. De ninguna manera había en Él el miedo del cual se habla algunas veces. El miedo únicamente, si es que miedo puede llamarse, de no poder llegar al sitio donde iba a pagar por todo aquello que nosotros debemos. Pruebas de ello, es que finalmente cuando un ángel vino y le dio la fuerza que necesitaba para llegar al Calvario, se levantó y les dijo a los discípulos, ya pueden descansar, todo está bien. Tengo fuerza para llegar a donde es necesario y pagar por lo que debo de pagar. Prueba de ello es que cuando finalmente terminó el tramo difícil de las horas sobre la cruz, pudo gritar con un triunfo que ojalá pudiéramos oír ahora, aunque lo oímos en el corazón. Consumado es. La última gota por el último pecado del hombre ya está dada, ya está pagado. Todo, incluso nuestras rebeliones, incluso nuestras dudas, pero sobre todo, que nuestra relación con el Padre esté por encima de nuestras obras, que nuestra relación de amor con el Padre esté por encima de cualquier otra situación, por importante que nos parezca, que nuestra relación con el Padre esté por encima de nosotros mismos y de cualquier otra cosa. La pregunta sería esta noche, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con el Padre? ¿Cómo están sus relaciones de afecto en relación con todo lo que usted puede hacer por no importa quién? ¿Pone sus obras antes que su relación de amor? ¿Pone su trabajo antes de sus deberes de cariño? ¿Cómo está su relación de amor con Dios?